favor, todos prestamos atención. El tema es reglas generales de acentuación. El acento viene a ser un rasgo prosódico. ¿Qué es un rasgo prosódico? Es la mayor fuerza de voz. Vuelvo a repetir, ya no me estén escribiendo en el chat porque ya no lo voy a revisar. Estamos ya en clase y ustedes tienen que estar prestando atención. No lo voy a leer hasta que alguien tenga alguna duda o una consulta, pero con respecto al tema, ya con respecto a este tema. Si a alguien no le ha quedado claro algún punto, ya sabe que puede dejar su nombre en el chat para yo poder decir que active su micrófono y responderle la pregunta con respecto a este tema. Así que, por favor, ya depende de ustedes. Recuerden que están siendo grabados y que se está anotando qué alumnos están siguiendo las instrucciones y qué alumnos no están siguiendo las instrucciones. El libro que ustedes tienen que tener a la mano es la parte de competencia lingüística, la parte del libro competencia lingüística, el tema reglas generales de acentuación. Es lo que continúa al tema anterior de competencia lingüística. El tema anterior que hemos visto es la continuación, ¿ya? Es lo que sigue. Entonces recuerden que obviamente estas fichas yo también se las mando para que la transcriban al cuaderno. Recuerden estar transcribiendo al cuaderno lo que les estoy mandando y también completando su libro porque todo eso se va a revisar, se va a pedir, va a haber un momento en el que se va a pedir que envíen todas las fotos, ¿ya? Así que por favor ya se acabaron las explicaciones. Ahora sí, pasamos ya a lo que tiene que ser. Muy bien, reglas generales de acentuación. Concepto del acento. El acento, como te decía, es un rasgo prosódico. ¿Qué es un rasgo prosódico? Es la mayor fuerza de voz, mediante el cual una sílaba se va a destacar de las demás. Tú tienes una palabra. Esa palabra está conformada por varias sílabas, ¿cierto? Pero va a haber una sílaba que va a destacar por sobre el resto de las demás. Va a haber una sílaba que va a brillar por sobre las demás. ¿Por qué razón? Porque es la sílaba donde se encuentra la mayor fuerza de voz. Ahora, para tú saber dónde se encuentra la mayor fuerza de voz en una palabra, generalmente siempre es la tilde, ¿no? Siempre lleva ahí una tilde, que viene a ser la figura visual que tú observas del acento. La tilde es una rayita inclinada. Entonces, cuando tú encuentras la tilde en una palabra, sabes que en cierta sílaba tiene la mayor fuerza de voz. Pero ahora, ¿qué pasa si esta palabra no lleva tilde? Porque no todas las palabras llevan tilde. ¿Qué sucede si esta palabra no lleva tilde? ¿Qué pasa? ¿Cómo sé yo en qué parte de la palabra se encuentra la mayor fuerza de voz? Para eso vamos a distinguir dos clases de acento. Tenemos el acento prosódico y el acento ortográfico. Con respecto al acento prosódico, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos aquí dos palabras que tienen el ejemplo o tienen el modelo de acento prosódico. En el acento prosódico solamente se distingue la pronunciación, es decir, la fuerza de voz. Aquí no existe la tilde, solamente la fuerza de voz. Tenemos dos palabras. A ver, le voy a pedir a alguien que analice la primera palabra y luego me va a decir dónde recae la mayor fuerza de voz. A ver, vamos con el usuario. Silencio, por favor. Vamos con el usuario Alexander. A ver, en la línea, recuerden que todo esto se califica. Alexander, por favor, activa tu micrófono. Alexander, ¿está en la línea? ¿Sí? Muy bien. A ver, Alexander. ¿Estás ahí? Alexander. Ya, muy bien. ¿Tienes tú? Sí, sí se escucha. A ver, tienes tú la primera palabra, velocidad. Ya se ha dividido en sílabas. Lo que yo quiero saber es si tú logras identificar dónde se encuentra la mayor fuerza de voz, porque aquí no existe la tilde, ¿no? En velocidad no se tilda. Pero ¿cómo sé yo en cuál de las 4 sílabas recae la mayor fuerza de voz? A ver, ¿en dónde la has identificado? En B, en lo, en that. Excelente, muy bien, punto para usted, puede colgar. ¿Por qué he identificado que la fuerza de voz está en that? Porque tú acaso dices velocidad, velocidad, velocidad o velocidad.
Entonces, esa es una forma muy didáctica de cómo te puedes dar cuenta dónde recae la fuerza de voz, ¿no? Porque tú dices, él corre con mucha velocidad, con mucha velocidad, con mucha velocidad, con mucha velocidad. Entonces, ¿dónde encaja correctamente? En la última, ¿no? En that. Entonces, la mayor fuerza de voz para velocidad se encuentra en that. Pasamos para la siguiente palabra y voy a preguntarle a Jocelyn Ramón. A ver, active su micrófono. Jocelyn. Jocelyn está en la línea. Recuerden que todo está siendo calificado. A ver, Jocelyn. Activa tu micrófono, por favor. A ver. Ah, ya. Entonces, dímelo por aquí por el chat. ¿Ya? Me dices por el chat tu respuesta. A ver, escúchame primero. Superior. ¿En cuál de las sílabas tú has identificado la mayor fuerza de voz? En superior. Escríbemelo por el chat. Escríbelo. Así como has escrito que no tienes micrófono, así igualito escribe. En la palabra superior. ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz? Recuerda hacer las combinaciones, ¿no? Probando con superior, superior, superior. ¿En cuál recae la fuerza de voz? ¿Ya tienes la respuesta? ¿Sí? ¿La tienes o no la tienes? Ya, bueno, te decía que... Respóndeme por el chat, escríbelo. Escríbelo por el chat. Superior, ¿en qué sílaba tiene la mayor fuerza de voz? Te estoy diciendo que me lo escribas por el chat. En la P, allá. A ver, te explico. Tú dices, él es superior o él es superior. ¿Cómo lo dices? Superior, superior o superior. A ver, repito, superior, superior, superior. ¿En dónde se queda mejor? En la rior, ¿no? Entonces en rior es donde recae la mayor fuerza de voz, en rior. Entonces esa es la forma en la cual tú puedes saber con respecto a este tipo de palabras que no llevan la tilde, en cuál de las sílabas recae la mayor fuerza de voz, ¿ya? Entonces eso con respecto al acento prosódico. Ahora el acento ortográfico sí es lo más fácil del universo, ya esto sería el colmo si no sabes dónde se encuentra. Con respecto al acento ortográfico, tú tienes la palabra cámara, ¿no? Pero ahí ya está la tilde, está en cámara, en K. Exígele, ya tienes la tilde, está en sí. Entonces ya has identificado efectivamente que este tipo de palabras con respecto al acento ortográfico ya se las puede identificar. Yo ya las he identificado dónde recae la fuerza de voz porque tienen tilde, entonces es más fácil de visualizar. A ver, pasamos ahora a lo que vendría a ser la clasificación del acento, la clasificación de la acentuación. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de esto? ¿Cómo sé en qué casos se tildan y en qué casos no se tildan? Aquí también vamos a hacer una pequeña dinámica, por lo tanto te pido por favor que prestes atención. A ver, con ustedes ya hemos tenido una clase anterior y recuerden que en la clase anterior, ¿qué dijimos? Se presta atención y se espera hasta el final para copiar. ¿Por qué? Porque yo al final les envío a su intranet el link de esta clase para que la descarguen y la pasen al cuaderno, ¿no? Entonces, hasta el momento todos presten atención, ¿ya? Muy bien. A ver, tenemos aquí clasificación de la acentuación. ¿Cómo yo voy a clasificar una palabra? ¿En qué casos voy a saber si se tildan y en qué casos voy a saber si no se tildan? Tenemos las palabras agudas o también conocidas como oxitonas. Agudas u oxitonas, cualquiera de los dos nombres es válido porque ese es tu segundo nombre de las agudas. Dice que las palabras agudas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Todas las palabras que tienen la fuerza de voz en la última sílaba, a esas se les dice agudas. Muy bien, pero tiene 4 reglas para identificar en qué punto yo tengo que tildarlas y en qué punto no las debo tildar. Voy a explicar esta regla, voy a explicar las 4 reglas y luego voy a hacer una dinámica para ver si han retenido en qué casos se tildan y en qué casos no se tildan, ¿ya?
A ver, empezamos. En primer lugar, la primera regla. Tenemos ahí, se tildan, todas las palabras agudas se tildan, se coloca la tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. Si es que una palabra tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ahí ya la has identificado como aguda. Tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿cierto? Muy bien. Si ya la identificaste, ahora quieres saber si esa palabra aguda se tilda o no se tilda, entonces tienes que ir a la regla número 1. Si es que esa aguda termina en N, en S o en vocal. Si termina en N, S o vocal, ahí recién la puedes tildar. Vamos a la regla número 2. Ahora vamos a ver en qué casos no se tildan las agudas. ¿En qué casos no la vamos a tildar? Y la respuesta es esta. No se tildan cuando la palabra termina en una consonante diferente a N y a S. Es decir, que, por ejemplo, tenemos una palabra aguda que termina en consonantes diferentes. Puede terminar en R, puede terminar en D, puede terminar en J, en cualquier consonante, menos en N o en S, ahí no se tilda, porque las agudas solo se tildan cuando terminan en N, en S o en vocal. Si terminaran en otra consonante, no se tildan. Muy bien. Pasamos a la tercera regla. Recuerden que yo voy a preguntar ahorita. Tampoco se tildan cuando terminan en más de una consonante. Eso quiere decir que cuando terminan en doble consonante, como por ejemplo aquí, termina en R y en T y en S, en B y en S, o sea, están terminando en doble consonante. Tampoco se tildan las agudas que terminan en doble consonante. La cuarta regla, tampoco se tilda cuando terminan en Y. Si una palabra aguda termina en Y, tampoco la tildamos. Muy bien, entonces ahora sí pasamos a los ejercicios, no los del libro, sino a los ejercicios que les voy a plantear ahorita. A ver. Ya, a ver, empezamos. Tengo, por ejemplo, la palabra. Ahora sí voy a empezar a preguntar. Yo voy a designar los nombres, así que atentos a ver si han retenido las 4 reglas de las palabras agudas. Tengo, por ejemplo, la palabra sofá. Ya, listo. Tengo la palabra sofá. A ver. Ahora voy a hacerle la pregunta al siguiente usuario. Presten atención para que activen su micrófono. La pregunta va para, a ver, Alison. Alison, activa tu micrófono. Alison. Ya, muy bien. Muy bien. Préstame atención. Sofá. Divídela en sílabas. Sofá. Muy bien. Indícame cuál es la última y cuál es la penúltima sílaba. ¿Quién es la última sílaba? La A. La última sílaba, no la última vocal. No, ya, la F. La última sílaba, no la última consonante. Excelente, ahora sí, muy bien. La fa, esas son sílabas, pues sílabas, obvio, pues. Ya, esta es la última. ¿Cuál es la penúltima? La So. Excelente, ahora sí, ya la captaste, estoy segura que nunca te vas a olvidar. Muy bien. Ya has identificado la última sílaba y la penúltima. Ahora dime, esto es con puntos, ¿ah? Sofá, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? ¿En la fa o en la so? En la Fa. En la fa, porque tú dices sofá. Tú no dices sofá, tú dices sofá. Por eso la fuerza de voz recae en la última. Si la fuerza de voz recae en la última sílaba, ¿qué tipo de palabra es? ¿Cómo se llamaban a las palabras? ¿Cómo? Aguda. Excelente, muy bien. Aguda, muy bien. Última sílaba, aguda. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente, por la cual yo voy a calificar, a ver si se recuerdan las reglas. Sofá, ¿se tilda o no se tilda y por qué?
Eso lo acabo de explicar hace un instante. Sofá, ¿se tilda o no se tilda y por qué? Sí se tilda Se tilda, ¿por qué? porque termina en vocal. Excelente, muy bien. Sofá se tilda, ¿por qué razón? Porque la regla de las agudas nos dice que toda palabra aguda que termina en N, en S o en vocal siempre se va a tildar. Muy bien, punto, puedes apagar tu micrófono. Pasamos a la siguiente persona. Tengo aquí la palabra, a ver, por ejemplo, jamón. Jamón. A ver, el siguiente usuario va a ser, a ver, un ratito, Carol Andrea. A ver, activa tu micrófono, Carol Andrea. Carol, ¿estás en línea? Carol, tu micrófono. ¿Estás en línea? A ver, Carol. ¿Está o no está? ¿Sí? Muy bien. Puedes hablar, no se te está escuchando, te repito, no se está escuchando. No se escucha. Está activado tu micrófono, pero no te estoy escuchando. Puedes escribir en el chat si es que tienes algún problema con la recepción, porque te repito, no se te está escuchando. A ver, voy a leer tu mensaje. ¿Qué pasó? Escríbelo nomás. Sí, pero como te repito, a ti no se te escucha, no se te está escuchando. Ya, a ver, entonces, a ver, ya. Con respecto, como este tipo de preguntas es para responder en vivo, voy a dejarte a ti pendiente para las preguntas del libro, ¿ya? Para las preguntas del libro, porque las preguntas del libro son para responder y me lo envías por mensaje nada más. Por el chat me envías tu respuesta, pero eso ya para las preguntas del libro, ¿ya? La primera pregunta del libro la voy a resolver contigo, ¿ya? Muy bien. A ver, pasamos entonces a Elmer Adrián. Active su micrófono, Elmer Adrián. Okay. ¿Sí? Ya, muy Sí, bien. profesora. A ver, entonces vamos contigo. Con respecto a la palabra jamón, vamos a ver. Divídela en sílabas, pero me tienes que decir quién es la última y quién es la penúltima. Ya, Ujú. ¿Ya? Mon. ¿Ya? Dime, ¿quién es la última, la penúltima? Ajá. La última es mon Muy bien, la última es mon. y la penúltima es ja. Excelente. Ahora dime, jamón, ¿dónde tiene la fuerza de voz? ¿En la última o en la penúltima? En la última. En la última, muy bien, porque tú dices jamón, tú no dices jamón. Muy bien, en la última. Si tiene la fuerza de voz en la última, ¿cómo se llama esta palabra? ¿Perdón? ¿Cómo se llama esta palabra si tiene la fuerza de voz en la última sílaba? ¿Cómo se llaman las palabras? Aguda. Aguda, excelente, muy bien. No te olvides nunca de eso. Cuando te dicen cómo se llama o cuál es el tipo de palabra, siempre lo identificas por la posición de la fuerza de voz. Es una aguda porque la fuerza de voz está en la última. Ahora, la pregunta del millón y por el cual se te va a colocar los puntos. Recién viene. Jamón, ¿se tilda o no se tilda y por qué? Sí se tilda. ¿Por qué? Porque termina en la N. Excelente, muy bien. Se tilda porque termina en N. Porque la regla de las agudas nos dice toda palabra aguda que termina en N, en S o en vocal, siempre se va a tildar. Muy bien, punto para usted, puede colgar. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. A ver, vamos a colocar... ya, listo. A ver, voy a indicar quién es la persona que lo va a resolver. Diego Moreno, en línea, por favor, Diego Moreno. ¿Sí? Sí, miss. Ya, muy bien. Vamos a identificar esta palabra. Quiero que realices la separación de las sílabas, pero indicándome quién es la última, quién es la penúltima y lo demás que encuentres. A ver.
100 Ajá. pies. 100 pies, excelente, muy bien. No has separado las vocales, ¿por qué? Porque tienes una cerrada más una abierta, diptongo, y el diptongo nunca se separa. Muy bien, excelente tu identificación. Ahora dime cuál es la última y cuál es la penúltima. La última es pies. La Excelente, penúltima es 100. muy bien. Ahora dime, ¿dónde está la fuerza de voz? ¿En la última o en la penúltima? La última. En la última, ¿cierto? Porque tú dices 100 pies, tú no dices 100 pies, tú dices 100 pies. Muy bien. Ahora dime, si lleva en la última, ¿cómo se llama este tipo de palabra? Aguda. Aguda, excelente, aguda. Ahora, la pregunta del millón. ¿Se tilda o no se tilda y por qué? Sí se tilda. ¿Por qué razón se tilda? Porque lleva S al último. Excelente, muy bien. Tildamos la parte última, obviamente, la última sílaba, 100 pies, porque la palabra termina en S. Y la regla nos dice, toda palabra aguda que termina en N, en S o vocal, ¿qué va a pasar? Siempre se va a tildar. Muy bien, punto para usted, puede colgar. Ahora sí, pasamos a otra palabra. Tenemos, por ejemplo, robots. Ahí está, robots. A ver, ¿a quién le toca? Vamos a identificar. Ya, Diego, de Diego sigue Ángel Casas. Ángel Casas en línea, por favor. Ángel Casas, prenda su micrófono. El usuario Ángel Casas, ¿está ahí? Sí, Miss. Ya, muy bien. Robots. Vamos a separar esta palabra. Divídela en sílabas y me indicas quién es la última, quién es la penúltima. La última es voz. Excelente. Y la penúltima es ro. Muy bien. Ahora dime, con respecto a esto, ¿dónde recae la fuerza de voz? Voz. En bots, porque tú dices robots, tú no dices robots, tú dices robots. Muy bien. Ahora tienes que decirme, si la fuerza de voz está en la última, ¿qué tipo de palabra es? Aguda. Aguda, muy bien, es una aguda. ¿Se tilda o no se tilda y por qué? Sí se tilda ¿Por qué se tildaría? porque termina en S. Ya, termina en S, pero había otra regla que podía contradecir esto. A ver, un poquito recuérdate. Porque la antepenúltima, ¿cómo se llama? Consonante Ya, es al ser la penúltima letra consonante no se tilda. a ver, por eso es importante repasar. A ver, de repente ustedes ya tienen hermanitos, qué sé yo, en otro salón y también este tema corresponde, ¿no? Pero lo importante es volver a repasar si de repente ya lo han escuchado anteriormente. A ver, con respecto a la palabra robots, te explico para que tú mismo llegues a la respuesta. Fíjate que robot sí termina en S, ¿no? Entonces podríamos decir que robot se tilda porque termina en S y toda palabra que termina en S y es aguda se tilda. Pero había una regla que contradecía esto. ¿Por qué? Porque para yo tildar una palabra que termina en S, una aguda que termina en S, antes de la S tiene que estar una vocal. Pero antes de la S no hay una vocal. ¿Qué cosa hay? A ver, dime, ¿qué cosa hay antes de la S? Una consonante. Ajá, hay una consonante. Entonces, ¿cuántas consonantes tienes? ¿Cuántas consonantes pegaditas tienes al final? Dos. ¿Te acuerdas de esta regla ya? ¿Ya la puedes ver? Sí. Ya, ¿cuál es la regla entonces? ¿Se tilda o no se tilda y por qué? No se tilda. Ajá, no porque se hay tilda. consonantes juntas. Excelente, ahora sí, ya ves cómo te das cuenta, muy bien. No se tildaba robots, ¿por qué? Porque cuando tienes dos consonantes juntas al final, cuando termina en doble consonante, no se tilda. Por lo tanto, robots no lleva tilde. Muy bien, puedes colgar. Ahora tenemos otra palabra. A ver, voy a colocarla aquí. Ya. A ver, vamos con el siguiente usuario. A ver, un ratito. Diego Zambrano en línea, por favor. Diego Zambrano. Diego Zambrano. Sí, Miss, Ya, acá presente. muy bien.
Divide Uruguay en sílabas. ¿Ya lo tienes? Uruguay. Ya, sepáralo uno por uno. Indícame cuál es la última, cuál es la... Uruguay. Ya, pero indícame cuál es la última, cuál es la penúltima, así, de esa manera. La última es guay. Ya, muy bien. La última es guay. Excelente. Hasta ahí estamos bien. Uruguay. ¿Y cuál es la penúltima? ¿Cuál es la penúltima? Uru. Ya, pero Uru junta, así junta todo esto. Todo esto es una sílaba. ¿Estás seguro que Uru es una sílaba? Así todo junto, Uru es una sílaba. No. Ya, entonces, ¿cómo sería la separación correcta? Sería ¿Cómo? Uruguay. Ya. Uruguay. Guay, ya, está bien, ya, pero entonces dime cuál es la penúltima. ¿Cuál es la penúltima? Ya identificaste la última, te falta la penúltima. Penúltima. Ajá. ¿Cuál es? Sería la U. La U solita no. U. Mira, te cuento. Observa, fíjate bien. Guay está bien. Es un triptongo, ¿cierto? Lo que vimos en la clase anterior. Esta es la última. Sí. Ahora, la penúltima es ru. Así solita, no uru, sino ru. Esta es la penúltima. Y la U es la antepenúltima. Así era, no es que uru se junta. Recuerda que cuando tú vas a separar una palabra que tiene esta composición, la consonante siempre se va a ir con la segunda vocal. Va a chotear a la primera vocal y se va a ir con la segunda vocal. Y por eso la primera vocal siempre se queda sola y la segunda vocal se acompaña con esta consonante, ¿ya? Esas son las reglas de separación. Muy bien, ahora ya tenemos la separación. Ahora dime, Uruguay, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? En Guay, muy bien, porque tú dices Uruguay, tú no dices Uruguay, tú no dices Uruguay, tú dices Uruguay, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de palabra es si la fuerza de voz está en la última? Aguda. Aguda, excelente, muy bien, ajá, muy bien. Ahora, la pregunta del $1.000.000. Uruguay, ¿se tilda o no se tilda y por qué? Uruguay, ¿se tilda o no se tilda y por qué? No se tilda. Ajá, ¿por qué no? Ajá. Dime. No se tilda porque termina en una consonante. Ya, pero ¿en qué consonante? No se tilda porque termina en una consonante que no sea N ni S. Ajá, sí, efectivamente. Ajá, porque termina en Y. Muy bien. Todas las palabras agudas que terminan en Y no se tildan. Ya, muy bien. Excelente tu definición. Muy bien. No se tildan. No se tildan. Muy bien. No se tildan. Muy bien, no se tildan, la regla es que no se tildan. Cuando terminan en Y, todas las agudas que terminan en Y no se tildan. Muy bien. Ahora sí, pasamos a lo que vendría a ser las palabras graves o llanas. ¿Quiénes son este tipo de palabras? A ver, apaguen su micrófono, por favor. Apague su micro, apague su micro, hasta acá se escucha. Apague su micro, hasta acá se escucha. ¿Quién tiene encendido el micrófono? ¿Quién tiene encendido el Ya micrófono? lo identifiqué. Ya, apagado, muy bien. A ver, entonces pasamos a lo que vendría a ser graves o llanas o también conocidas como paroxítonas. Dice que las graves tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ya en la penúltima sílaba. Si las agudas tenían en la última, las graves tienen en la penúltima. También cumple 4 reglas. ¿Cuáles son? La primera, las graves se tildan cuando terminan en cualquier otra consonante que no sea NS o vocal, ¿no? Si por ejemplo, tenemos ahí palabras graves y terminan, por ejemplo, en T, terminan en R, terminan en L, ahí sí se tildan, siempre y cuando no terminen en N, en S o en vocal. O sea, es todo lo contrario a las agudas. Las graves funcionan de forma contraria a las agudas. Entonces, una grave tú la vas a tildar cuando termine en cualquier otra consonante
menos en N o en S. La segunda regla nos dice que también se tildan las graves cuando terminan en doble consonante, como por ejemplo acá en CS, RG, PS, PS, DS, o sea, cuando terminan en doble consonante, en el caso de las graves, sí se van a tildar. La regla 3 nos dice, es todo lo contrario a las agudas. La regla 3 nos dice que sí se tildan cuando terminan en Y. Las graves sí se van a tildar cuando terminan en Y. Y la última regla nos dice que no se tildan si es que terminaran en N, en S o en vocal. En este caso no vamos a tildar a las graves. Entonces, ahora sí pasamos a la parte de la participación para poder identificar qué tipo de palabras tildamos y qué tipo de palabras no tildamos. A ver, empezamos. Tengo yo aquí la palabra líder. Listo. Voy a preguntarle, voy a hacerle la pregunta del millón. A ver, vamos a identificar el usuario. Un ratito. Me quedé en... A ver, Diego Zambrano ya. Marjorie, el usuario Marjorie, por favor, conéctese. Muy bien, Marjorie. A ver, vamos a dividir la palabra líder. Divídela en sílabas. Muy bien. Dime la última, la penúltima. La última es der y la penúltima es li. Excelente. ¿Dónde recae la fuerza de voz? ¿En li o en der? En li. En li, muy bien, porque tú dices líder, tú no dices líder. Muy bien. Si la fuerza de voz recae aquí en la penúltima, ¿cómo se le llaman a este tipo de palabras? Grave. Graves, graves o llanas. Muy bien, excelente. Ahora, necesito saber para colocarte el punto de oro. Líder, ¿se tilda o no se tilda y por qué? No se tilda porque termina en una vocal. ¿Termina en vocal? ¿Líder termina en vocal? Allá. Ajá, es todo completo. El análisis de la finalización de las palabras es completa. No es solamente centrándose en una sola sílaba, sino en todo completo. Sí se tilda. Ya, sí se tilda, ¿por qué? ¿Por qué se tilda? Porque termina en una consonante. ¿Termina en una consonante? ¿En qué tipo de consonante? R. R. ¿Y qué pasaba cuando terminaba en R? Sí se tildaba, solamente no se tildaba cuando terminaba en N o S. Muy bien, excelente, ajá, muy bien. Entonces tenemos que líder sí se tilda, acá voy a tildar la penúltima sílaba, sí se tilda, ¿por qué? Porque termina en una consonante que no es ni N ni S. Entonces, cuando no está terminando en N ni en S y está terminando en una consonante totalmente diferente, entonces ahí las graves sí se van a tildar. Muy bien, punto para usted, puedes colgar. Ahora vamos aquí con otra palabra. Por ejemplo, ya tenemos esta. Vamos a preguntarle al siguiente usuario. A ver, Rubén. Rubén Said Vega está en la línea. Rubén está en la línea o no está. Pasamos a otro. Rubén, por favor, prenda su micrófono. ¿Sí? Pero él no tiene micrófono. Ya, no tiene. Ya. Entonces voy a apuntar acá su nombre para las preguntas del libro, ¿ya? Ya tengo 2 para las preguntas del libro. Solamente con preguntas del libro puedo trabajar con la mensajería del chat, porque este tipo de preguntas sí requieren necesariamente ser contestadas en vivo, ¿ya? Entonces lo dejo para las preguntas del libro. Santiago, el usuario Santiago, ¿está en la línea o no está? Santiago, el usuario Santiago está en la línea o también no tiene micrófono. Santiago está en la línea. Ya, muy bien, ya estás en línea, ¿no? ¿O no? ¿No? Ya, a ver, pasamos al usuario Elmer. Ya, Santiago, muy bien. Santiago, ya te escucho. A ver, entonces vamos a trabajar juntos. A ver, bíceps, divídela en sílabas. Ajá. Ajá, muy bien, bíceps. Ahora dime quién es la última, quién es la penúltima.
La última es EPS Muy y la bien. penúltima es B. Excelente, hasta ahí estamos bien. ¿Dónde tiene la fuerza de voz bíceps? ¿En bi o en seps? SEPS. A ver, ¿tú dices bíceps o tú dices bíceps? No, en la B, en la B, en la Ajá, B. claro, porque tú dices bíceps, tú no dices bíceps. Sí. Entonces, como la fuerza de voz está en bi, ¿cómo se llama este tipo de palabras? Grave. Grave, excelente, hasta ahí estamos bien. Ahora, la pregunta ya del millón para ponerte tu punto. Bíceps, ¿se tilda o no se tilda y por qué? No se tilda. ¿Por qué? Porque termina en S. Termina en S, pero ¿te das cuenta que hay después antes de la S? La P. Ya, entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Lo puedes ver? Sí. Ya, ¿cómo se llama esto? ¿Este qué cosa es? ¿Vocal o consonante? Consonante. ¿Y P qué cosa es? ¿Vocal o consonante? Consonante. Entonces, ¿cuántas consonantes juntas y pegadas tienes al final? 2. ¿Ya viste la regla? ¿Ya te acuerdas? ¿Tildo o no No, tildo? pero a mí había una Ujú. regla que me acuerdo yo, Ajá, que era que cuando era grave no se tilda cuando termina en vocal y en N y S. ya, también hay Se otra tildaba. regla. Ajá, sí, esa es una regla, pero recuerda que son 4 reglas. ¿Cuál era la otra regla? Mira, ahí lo estás viendo. No me acuerdo. Está terminando en doble consonante. Bíceps está terminando en doble consonante. ¿Qué pasaba con las graves que terminaban en doble consonante? ¿Se tildaban? Ajá, sí, porque es todo lo contrario a las agudas. En el caso de las agudas, terminaban en doble consonante y no se tildaban, pero en el caso de las graves, cuando terminan en doble consonante, sí se tildan. Por lo tanto, bi se tilda. Bi, porque ahí está la grave, la penúltima sílaba. Muy bien, puedes colgar. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. A ver, vamos a poner. Listo. A ver, vamos con el usuario. A ver, ¿quién será el afortunado? Elmer Adrián ya respondió, creo, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. Sí, mi Ah, suerte que sí. tengo 2 puntos. Tú eres vivo, ya. A ver, Antonio Becerra Vargas, entonces. Antonio Becerra. ¿Está en línea? ¿Sí? Sí, Ya. Muy Miss. bien. Separa en sílabas la palabra jersey. Jersey. Sí. Ajá, muy bien. Dime cuál es la última, cuál es la penúltima. La última es 6 Ajá. y la antepenúltima La es antepenúltima. la penúltima Ajá. es yer. Muy bien, excelente. Ahora dime, jersey, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? ¿En yer o en sei? Jersey, escúchame. 6 Jersey. Mira, escúchame. Jersey, Jersey. ¿Dónde está la fuerza de voz? yer. En yer. Muy bien, en yer. Porque tú dices jersey. Tú no dices jersey. Si dijeras jersey, ahí estaría en la última, ¿no? Pero tú dices jersey, levantando la yer. Entonces, como la fuerza de voz está en yer, ¿cómo se llama este tipo de palabra? Ah, ¿Cómo se llama? aguda. Aguda era cuando terminaban en la última. ¿Cómo se llaman? Perdón, aguda era cuando la fuerza de voz estaba en la última. ¿Cómo se llaman cuando la fuerza de voz está en la penúltima? Grave. Ajá, ahora sí. Graves. Cuando la fuerza de voz se encuentra en la penúltima sílaba, en este caso en yer, se le conoce como graves o llanas. Ahora, la pregunta del millón. ¿Se tilda o no se tilda y por qué? No se tilda ¿Por qué no se tildaría? porque termina en una consonante.
Ya, está terminando en Y. La regla no nos mencionaba una consonante cuando ya veías a la Y. Nos decía, cuando termina en Y pasa algo. Cuando una grave termina en Y sucede algo. ¿Se tilda o no se tilda cuando termina en Y? Recuerda que era todo lo contrario a las agudas. En las agudas teníamos Uruguay, ¿cierto? Uruguay terminaba en Y y la regla de las agudas nos decía que efectivamente no se tildaba cuando tenía Y. Pero ¿qué nos dice en el caso de las graves? Cuando terminan en Y, ¿qué pasa? Sí, se tilda. Ajá, cuando una grave que termina en Y, sí se tilda obviamente la penúltima sílaba, ¿no? Porque esa es la que está identificando que es una grave. Entonces ahí va la tilde. Muy bien, puedes colgar. Ahora tenemos una última dinámica de este tipo para pasar ya a la otra forma de combinación de palabras. A ver, vamos con, por ejemplo, la palabra examen. Ya, examen. A ver. No, examen no, porque ya vimos un ejemplo de cuando terminaba en otra consonante, ¿no? Ah, no, sí, ya vamos con examen, a ver. Vamos con examen. Vamos a preguntar a ver. Kiara Tenorio está en línea. Kiara Tenorio tiene 2 cuentas también, así que actíveme un solo micrófono. Kiara Tenorio, ¿sí? Ya, a ver. Dividimos examen en sílabas. A ver, divídelas. Sa, me. Muy bien. Ahora indícame quién es la última, quién es la penúltima, ¿qué más hay? La última es men, Ajá, la penúltima es sa ajá. y la Y la penúltima antepenúltima es la E. Muy bien. Excelente. Hasta ahí estamos bien. Ahora dime, ¿dónde recae la mayor fuerza de voz? ¿En E, en sa o en men? en men. Tú dices examen. Tú dices examen, no, tú dices examen, ¿no? Entonces la fuerza de voz está en sa. Porque tú no dices examen, tú dices examen y tampoco dices examen. Entonces la fuerza de voz está en sa. Ahora, si la fuerza de voz está en la penúltima, ¿cómo se llama este tipo de palabra? ¿Cómo se llama? Si la fuerza de voz está en la penúltima, ¿cómo se llama este tipo de palabra? ¿Grave? Ajá, grave, muy bien, grave. Ahora, ¿se tilda o no se tilda y por qué? No se tilda, ¿Por qué? porque está llevando la N en la última. Excelente, muy bien. No se tilda examen, es decir, que no vamos a tildar acá la A de la penúltima, no se tilda, porque la regla de las graves nos dice que una grave nunca se tilda si es que termina en N, en S o en vocal. Muy bien, punto para usted. Ahora la última combinación ya para pasar a la siguiente. Acá tengo la palabra libro. Libro. A ver, vamos a preguntarle a ver un ratito. Ya, Kiara ya contestó. Ahora vamos con Cheyenne Yuriana. Yuriana, a la línea, por favor. Yuriana, prenda su micrófono. Sí, Ya, muy bien. Contigo cerramos el bloque de las graves. A ver, divide el libro en sílabas. libro. Muy bien. Dime cuál es la última, cuál es la penúltima. La última es bro y la penúltima es li. Muy bien. Ahora, ¿dónde está la fuerza de voz? ¿En li o en bro? En li. Muy bien, en li. En la penúltima. ¿Cómo se llaman las palabras que tienen la fuerza de voz en la penúltima? Grave. Grave, excelente. Hasta ahí ya estamos bien. Ahora, libro, ¿se tilda o no se tilda y por qué? No se tilda. ¿Por qué?
porque termina en vocal. Excelente, muy bien. Ninguna grave que termine en vocal se tilda. Por lo tanto, nunca le voy a colocar la tilde acá a li, pues, ¿no? Nunca, nunca de los nunca. Porque las graves nos dicen que cuando terminan en ns o vocal no deben tildarse. Muy bien, punto para usted. Ahora sí pasamos a la siguiente forma de palabras. Ya hemos visto las agudas, hemos visto las graves. Ahora pasamos ya a lo más fácil. Aquí sí nadie se va a complicar la vida porque simplemente existe una regla para ambas. Tanto para las esdrújulas como para las sobresdrújulas. Recuerda que la fuerza de voz de las esdrújulas está en la antepenúltima y la de las sobresdrújulas está en la tras antepenúltima. Quiere decir que en la que le sigue a la antepenúltima. Empecemos con las esdrújulas, solamente tienen una regla. Ambas tienen una regla y es la misma. La regla es que cuando la fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba, siempre se tilda. No importa si termina en vocal, en consonante, en Y, en otra consonante, no importa. Termine en lo que termine, si la fuerza de voz está en la antepenúltima, siempre se va a tildar. Y lo mismo para las sobresdrújulas. Si la fuerza de voz está en la tras antepenúltima, siempre también se va a tildar. No importa en qué termine, siempre se tilda. Por ejemplo, acá tenemos la palabra plátano. Plátano. Yo lo voy a analizar, presten atención. Con respecto a la palabra plátano, voy a dividirlo, ¿no? Plátano. Última, penúltima, antepenúltima. Ahora, ¿dónde tiene la fuerza de voz? Tú dices plátano, platano o platano. Tú dices plátano, ¿no? Entonces la fuerza de voz está en pla. ¿Y en qué sílaba se encuentra? En la antepenúltima. ¿Y qué nos decía la regla? Cuando la fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba, es una esdrújula. Y si es esdrújula, siempre se tilda, no importa en qué termine. Siempre que la fuerza de voz esté en la antepenúltima sílaba, en este caso está en pla, se debe tildar. Entonces, plátano se tilda. Y así va a funcionar para todas las esdrújulas. Ahora, con respecto a las sobresdrújulas, que también es lo mismo, solo que la ubicación está en otro lugar. Tenemos, por ejemplo, la palabra dígaselo. Dígaselo. A ver, dígaselo. Uy.
A ver, Bienvenido. están Este ahí, ¿no? servicio lo presta freeconferencecall.com. A ver. Hay 18 Ya, están ahí, ¿no? participantes en esta conferencia. A ver, un ratito, Anúnciese. espérense. Ya me volví a conectar. Esperen ahí un rato, esperen en la línea. Ya, a ver, les comunico algo. Resulta que mi internet ahorita está que viene y que se va. He tenido problemas ya con el salón. Bueno, en segundo, cuando se fue, tuve que utilizar mis datos. En sexto, cuando llevé clases con sexto, sí, el internet estaba normal, ya había regresado y con ustedes también ha estado bien, pero se acaba de volver a ir. Entonces, lo que he hecho es utilizar mis datos. Ahorita estoy con datos. Entonces, estén atentos por si es que se vuelve a cortar, es porque tú sabes que la intensidad de los datos no es lo mismo que el Wi-Fi. Entonces, ahorita estoy con datos y con datos es que vamos a terminar nuestra clase, ¿ya? No se preocupen. Los que se han salido, por favor, traten de avisar que vuelvan a reconectarse. Ha sido problemas de que se acaba de ir mi internet, ¿ya? Pero igual vamos a terminar nuestra clase, ¿ya? A ver, continuamos entonces. Me quedé en la palabra, se puede ver bien, ¿no? A ver que alguien me diga con respecto a... Sí, se ve bien, ¿no? Está bien proyectada la pizarra, ¿no? ¿Sí? ¿Ves mi pantalla, no? Ya, muchas gracias entonces. Ya, entonces continuamos aquí. A ver, espero que no se corte porque estoy solamente con datos, pero ya tenemos media hora para terminar y lo vamos a terminar, ¿ya? A ver, con respecto a dígaselo, tenemos la palabra dígaselo. A ver, ¿qué podemos decir de esta palabra? Vamos a dividirla. Dígaselo. Última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. Muy bien. Ahora, siempre este tipo de palabras, las sobresdrújulas, están conformadas por un verbo, diga, del verbo decir, y se añade los pronombres enclíticos, los cuales son se y lo. Las combinaciones como se más lo, dígaselo, cómpraselo, témaslo, juégatelo, por ejemplo, me más lo, también, ¿no? Cómpraselo, cómpramelo, cómpratelo, ese tipo de combinaciones, ¿no? Que vienen de un verbo añadiéndole este tipo de combinaciones, los pronombres enclíticos. Ahora, yo voy a analizar dígaselo. ¿Dónde lleva la fuerza de voz? Dígaselo, dígaselo, dígaselo o dígaselo. ¿Dónde recae la fuerza de voz? En dígaselo, ¿cierto? Aquí, en di. Por lo tanto, si la fuerza de voz está en la trasantepenúltima sílaba, siempre se tilda, porque las sobresdrújulas siempre se tildan, no importa si termina en consonante, en vocal, en lo que sea. Si la fuerza de voz está en la trasantepenúltima, es una sobresdrújula y por lo tanto siempre se tilda. Muy bien, ya vamos a pasar con lo último para el desarrollo de nuestro libro. Ahora tenemos aquí otros puntos que recordar. Tildación optativa. ¿Cuándo tengo yo tildación optativa o qué es una tildación optativa? Préstame atención. Resulta que tildación optativa viene a ser, tildación optativa vendría a ser, presten atención por favor, tienes acá las palabras amoníaco y la otra forma amoníaco, ¿cierto? Tienes ambas, tienes periodo y tienes periodo. ¿Cuál es la diferencia? En que una está con tilde y la otra no tiene tilde, ¿no? Una está con tilde y la otra no lleva tilde. Ahora, ¿será correcto o será incorrecto? Según la RAE, para yo identificar tildación optativa, existe una lista de palabras las cuales les estoy presentando a continuación. Tienes amoníaco, tienes periodo, tienes elixir, tienes dínamo, tienes iber. Entonces, estas palabras se escriben correctamente tanto con tilde o sin tilde. No va a haber problema en que si tú la escribes con tilde o no la escribes con tilde. La RAE no te va a sancionar. Nadie te va a decir, ya no sabes escribir. No. Para eso existen palabras, una lista de palabras que funcionan de la misma forma, tanto con tilde o sin tilde, y la escritura no está mal. Entonces acá tú tienes la lista de 5 palabras. Por eso se le dice tildación optativa. Puede llevar o no puede llevar y la escritura no se va a malograr. Ahora con respecto a acento libre. Aquí es en la forma en la que tú lo pronuncias, ¿no?
Como por ejemplo, tú tienes limito y limitó, ¿no? Último, ultimo. Publicó, público, ¿no? Ultimo los últimos detalles, ¿no? Él está ultimando, yo ultimo los últimos detalles. Ahí último no lleva tilde. Él es el último, y ahí sí lleva tilde. Con respecto a público, ¿no? Estás en público, o también publico, ¿no? Entonces, de esa forma tú te das cuenta que se puede utilizar el acento libre en cualquiera de las sílabas. ¿Para qué? Para que tú puedas efectivamente verificar que según el acento, según donde tú coloques el acento, te vas a dar cuenta cómo varía la entonación, cómo varía o de repente la forma del habla cotidiana en el que tú estás conversando con alguien. Esa tilde va a variar tanto en los tiempos o de repente va a variar la forma de hablar o qué es lo que tú querías decir. Muy bien, ahora pasamos ya al desarrollo del libro. Desarrollo del libro, por favor. ¿Lo tienen? Desarrollo del libro. ¿Sí? A ver, voy a preguntarle al siguiente alumno a que me responda. A ver, un ratito. ¿Dónde están sus usuarios? Ah, están aquí, ya. A ver, Elmer Adrián, ¿está en línea? Prenda su micrófono. Elmer Adrián, ¿está en línea? ¿Está en línea o no está en línea? A ver, necesito que me ayudes a contestar. Sí, muy bien. Tienes el libro a la mano, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ahora dime, con el libro en la mano, ¿está concuerda? Porque recuerda que yo tengo otra numeración a la que tienen ustedes. Por eso, con su ayuda, vamos a identificar en qué página se encuentra. Verifica lo que tienes en la pantalla. Ya, este es el número 15. Ya, es hasta la número 15. Sí, yo también la tengo. ¿Qué página es? ¿Qué página tienes tú? Del libro de actividades, perdón, del libro de texto. ¿Qué página? 27. ¿Sí? Indícamelo, por favor. Ya, 27, muy bien. Dime, ¿concuerda? ¿Están concordando las preguntas que tú tienes con mi pantalla? Ya, muy bien, excelente. Ahora sí, entonces pasamos a la resolución. Recuerden que voy a preguntar uno por uno y vamos a colocar los respectivos puntos, ¿ya? A ver, muy bien. Entonces, pasamos a la respectiva resolución. La tenemos ya aquí. La primera ya está resuelta, pero de todas maneras se les va a explicar. Recuerden tener el libro a la mano e ir completando junto conmigo y también estar atentos porque los voy a llamar en cualquier momento. Muy bien. Ahora sí tenemos la primera. Las palabras siempre se tildan. ¿Qué tipo de palabras siempre tildábamos? Solamente habían dos, ¿no? Las que se tildan en todo tipo de razones. Así termina en consonante, termina en vocal, en lo que sea. Solamente habían dos. Las esdrújulas y las sobresdrújulas. Estas se tildan y no necesitan ninguna otra regla ni ningún otro motivo. Siempre se van a tildar. Entonces aquí la clave es, como no hay sobresdrújulas, pero hay esdrújulas. Entonces marcamos la B. Pasamos a la siguiente pregunta. Alternativa que presenta una palabra grave. Las palabras graves son las que tienen la fuerza de voz en la penúltima sílaba. Muy bien. Ahora le voy a preguntar al siguiente alumno. ¿Dónde nos quedamos? Ya Yuriana ya había respondido, ¿no? Ahora Carolina. El usuario Carolina Saldaña, por favor, active su micrófono. El usuario Carolina Saldaña. ¿Está en línea? Sí, muy bien. A ver, Carolina, vamos con la pregunta 2. ¿En qué alternativa tú encuentras la palabra grave? ¿Cuál de todas las alternativas es la grave? Está fácil, ¿ah? Porque están con tilde. Sí la puedes identificar. Al ojo nomás. ¿Cuál? Profesora, Dime. ¿puedo responder? Resulta que es por orden. No te preocupes, ya va a llegar tu turno. Ya, no se preocupen. Estoy ahorita con Carolina. Es por orden, porque si no, todo el mundo va a aglomerarse y así no vamos a poder avanzar. ¿Ya? A ver, Carolina, ¿cuál es tu respuesta? ¿La D? La D. Carolina nos dice la D. A ver, ahora sí, apaga tu micrófono que vamos a analizar. Alternativa que presenta una palabra grave.
Te hemos dicho bien claro que las palabras graves son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y acá está fácil de identificar porque todas tienen tilde. Por ejemplo, México está en la antepenúltima. Esta es una esdrújula. Sofá está en la última. Esta es una aguda. Fósil está en la penúltima. Entonces, esta era la grave. Tómatelo está en la trasantepenúltima. Esto era una sobreesdrújula. Razón está en la última. Esta era una aguda. Por lo tanto, ¿en qué alternativa se encontraba la grave? En la C. Marquen en su libro. Ahora tenemos la 3. Señala la alternativa que presenta una palabra grave sin tilde. Ahora sí, ya un poquito complicado, ¿no? Ya sin tilde, pero ahí te están dando varias opciones con tilde. Entonces, simplemente lo que tenemos que saber es cuál es la grave, pero sin tilde. Recuerda que la grave es la penúltima sílaba. Vamos a preguntárselo a ver... Jorge Ismael, ¿está en línea? Jorge Ismael, active su micrófono. ¿Sí? Ya. A ver, vamos con la pregunta 3. Indícame cuál de todas es una grave, pero que no lleva tilde. La D. La D. Muy bien, puedes apagar tu micrófono. Vamos a analizar. Cólico es una esdrújula porque está en la antepenúltima, ¿no? Es una esdrújula. Azul, la fuerza de voz está en la última porque tú dices azul, tú no dices azul, tú dices azul. Entonces esta es una aguda. Canción está en la última, es una aguda. Látex, látex está en la penúltima, ¿no? Esta es una grave, pero esta es una grave con tilde. Y nos pedían cuál es la grave sin tilde. Carpeta, carpeta, carpeta. Carpeta. La fuerza de voz está en P. Por lo tanto, esta es una grave sin tilde. Muy bien, la respuesta correcta es la D. Pasamos a la pregunta 4. Se tildan cuando terminan en N o en S. Esto sí está súper fácil, ¿ah? Se tildan cuando terminan en N o en S. Es una regla. A ver, vamos a pasar con el siguiente usuario. Fernando Guamán. Fernando Guamán, active su micrófono, por favor. ¿Fernando Guamán está en la línea o no está? ¿Sí? ¿Está o no está? Ya, muy bien. A ver, Fernando Guamán. Según lo que acabamos de estudiar, ¿no? Ya hemos identificado las reglas y todo ello. ¿Cómo se conocen a las palabras, o bueno, cómo se llaman a estas palabras que se tildan cuando terminan en N o en S? ¿Quiénes son? Son palabras que se tildan cuando terminan en N o en S. ¿Cómo se llaman? ¿Tienes la respuesta? A ver, Fernando. ¿Fernando está en línea o no está? ¿Sí? Ya, a ver, indícame. La 4. Se tildan cuando terminan en N o en S. ¿Quiénes eran? Las que terminan en N o en S. ¿Cuál? Agudas, muy bien, porque toda palabra aguda que termina en N o en S siempre se tilda. Muy bien. Había quedado pendiente los alumnos que no podían, que no estaban activados sus micrófonos. En este caso, ¿quiénes eran? Pongan su nombre en el chat. Carol, Andrea y Rubén, ¿no? Ya, empezamos con Carol, Andrea. Para la siguiente pregunta, solamente lo escribes en el chat para yo identificar cuál es tu respuesta. Con respecto a las 5, Carol, Andrea, las palabras graves son también llamadas, tienen otro nombre, aparte de graves, también se les conoce con otro nombre. ¿Cuál es tu respuesta? Ahí tienes las alternativas. Escríbela, por favor, en el chat. Carol, Andrea, escribe la A. Ya, Carol, Andrea me ha dicho que es la A. A ver, te cuento. Las palabras agudas se conocen como oxitonas. Se pueden llamar agudas o también oxitonas. Las palabras graves, las graves, se le conocen como paroxitonas, paroxitonas. Las palabras esdrújulas se conocen como proparoxitonas. Y las palabras sobreesdrújulas se conocen como superproparoxitonas. Esa era para las esdrújulas. Pero para las graves, en las 5, la respuesta correcta era la E.
Las graves también se le conocen como paroxitonas. Ahora, vamos a la pregunta 6. Le toca ahora sí a Rubén. Rubén Said. ¿Ya? Te toca, Rubén Said. A ver, alternativa que presenta solo palabras proparoxitonas. Las proparoxitonas, ¿quiénes eran? Eran las esdrújulas. Entonces, ¿dónde se encuentra la respuesta? A ver. ¿Dónde se encuentran las esdrújulas? En la C. ¿En cuál de las alternativas? A ver, ya tiene la respuesta. A ver, voy a verificar el chat. La E. La 6 es la E, me dice. Muy bien, vamos a identificar. Histórico es una esdrújula. Vaya, tú dices vaya o tú dices vaya. Vaya, es una grave, ¿no? Entonces ahí ya malogró la secuencia, pues. Porque ya al tener una esdrújula y tener una grave ya lo malogró, porque la idea es que todas sean esdrújulas. A ver, en cuello. En cuello, cuello, es una grave, ya malogró también toda la secuencia, porque nos pedían que toda la línea sea esdrújulas. Papagayo, 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 papagayo. Ah, es una grave, entonces también ya malogró la secuencia, porque todas tenían que ser esdrújulas. Tenía es una grave, porque recuerda que es cerrada más cerrada acentual, más abierta se separa. Y ahí forma otra sílaba, ¿no? Donde A es la última y Ni es la penúltima. Entonces, esta vendría a ser, y como la fuerza de voz está en Ni, esta vendría a ser una grave. Entonces, también ya malogró la secuencia. Ahora en la última, gélido, efectivamente está en la antepenúltima. Xilófono, en la antepenúltima. Éxodo, en la antepenúltima. Muy bien, entonces la respuesta correcta es la E. Además es fácil identificar las estrújulas, porque las estrújulas todas se tildan, entonces no habría ningún problema para analizarlas, pues porque tú sabes que las esdrújulas, todas las que tienen tilde en la antepenúltima sílaba, siempre se van a tildar, entonces automáticamente tú ya sacabas la respuesta, entonces la respuesta correcta es la E. Muy bien, pasamos a las 7 y eso le corresponde al siguiente usuario. A ver, voy a verificar. Un ratito. A ver. Creo que ya hemos terminado con todos, ¿no? Sí, pues ya hemos terminado con todos los usuarios, ¿no? Entonces voy a volver a empezar desde el inicio. A ver, Jocelyn Ramón. Jocelyn Ramón está en la línea. Vuelva a conectar su micrófono. Jocelyn Ramón. Sí, vamos a volver a retomar desde el primer alumno, ya desde anteriormente que habíamos hecho igualito, porque ya terminamos las preguntas con todos los alumnos, ya todos participaron, ya nadie se puede quejar. Ya a ver, Jocelyn Ramón, activa tu micrófono. Ah, ya, entonces me respondes por acá por el chat, ya, me lo respondes. A ver, 7. Las palabras... Profesora, yo no participo. ¿Cuál es tu nombre? Dime tu nombre. ¿Yanira Nicole? Aiza. Loaiza. Ya Loaiza. Sí. Ya, entonces, después de Jocelyn, ya anoté tu nombre, ¿ya? A ver, Jocelyn, pregunta 7. Las palabras esdrújulas son también, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es su otro nombre, su segundo nombre? Escríbeme tu respuesta. Jocelyn, escríbeme tu respuesta, escríbela. Ya que tu micrófono no funciona, pero la puedes escribir. Mándamela por el chat. La pregunta 7. Ahí, obsérvala en la pantalla. Las palabras esdrújulas son llamadas también, ¿con qué otro nombre conocemos a las esdrújulas? Escríbelo en el chat. ¿Estás en línea? Obviamente sí puedes escribir porque me acabas de decir que no tienes micrófono. Escríbeme tu respuesta. Ya, entonces pasamos a otro usuario. Recuerden que están perdiendo puntos allá. Entonces dije que la que seguía era Loaiza, ¿no? Ya, Loaiza, prende tu micrófono. Loaiza, ¿estás ahí? ¿Nicole? ¿Sí? ¿Estás ahí? ¿O ya te fuiste? Ya, si no contestan, entonces yo sigo cambiando de usuario, ¿ah? Ya, entonces pasamos con Alison. Alison, activa tu micrófono. Alison. Ya, muy bien, Alison. La pregunta 7. ¿Cuál es la respuesta de la 7? ¿Con qué otro nombre se les conoce a las esdrújulas?
La D, muy bien. Esdrújulas o proparoxitonas. Muy bien, punto para usted. Pasamos a la 8. A ver, la 8 le corresponde a... Recuerden que lo que no están contestando, lamentablemente, no tienen puntos, ¿ah? Pasamos con Carol Andrea. A ver, tú, que tu micrófono no funcionaba, creo, ¿no? Entonces me lo contestas por aquí, por el chat. Carol Andrea, a ver, ¿estás ahí, no? Responde por el chat. Con respecto a la pregunta 8, las palabras sobre esdrújulas son formadas por... Eso lo expliqué, ¿ah? ¿Por qué tipo de combinaciones estaba formada, perdón. ¿Tienes ya la respuesta? Para Carol Andrea, la respuesta de la 7 está aquí, es la D. Ya, ahora estamos en la 8. Las palabras sobre esdrújulas son formadas por, a ver, ya tiene la respuesta, la D. Ya, pero hemos dicho Carol Andrea. Sí, efectivamente la 8 es la D. La D. ¿Por qué? Porque las sobresdrújulas, por ejemplo, en dígaselo, cómpraselo, cómpramelo, todo está formado por un verbo, ¿no? En cómpramelo, verbo, comprar. ¿Y qué cosa se ha añadido? Se ha añadido el pronombre enclítico, un ratito, por favor, se ha añadido el pronombre enclítico celo, ¿no? Celo. Entonces, como tú añades esto, se más lo, o añades me más lo, o añades de repente te más lo. Estos son pronombres enclíticos o si no, pronombres átonos. ¿Por qué átonos? Porque no llevan tilde, pues, porque simplemente son letras o más bien sílabas que no tienen fuerza de voz. Entonces, las sobresdrújulas se forman por un verbo más un pronombre átono. Muy bien, entonces la clave era la D. Pasamos a la 9 y para la 9 lo va a responder, a ver un ratito, es por orden, no es que yo no, es por orden. Ya, Elmer Adrián ya contestó, ahora sí le toca a Diego Moreno. A ver, Diego Moreno, a ver, dice, el célebre intérprete ahora es un héroe. ¿Cuántas tildes requiere? Concéntrate, ¿ah? El célebre intérprete. 3. ¿Dónde colocas la tilde? El célebre. Ajá, en célebre. Interpreté. Y héroe. A ver, ¿estás seguro que intérprete es en la última E? ¿Estás seguro? Ajá, aquí es intérprete, porque no es interpreté, es intérprete. El célebre intérprete. Y luego, Héroe. ajá, en E. Muy bien. Entonces eran 3. Listo. Ahora pasamos al siguiente usuario. ¿Cuál de las siguientes palabras debe tildarse? A ver, vamos con Diego Zambrano. Active su micrófono, Diego Zambrano. Ya, muy bien. A ver, la 10. ¿Cuál de las siguientes palabras debe tildarse? ¿Cuáles se tildan? Tú sabes, pues, ¿cuáles? Dime. La A. La A, muy bien. Eso sí está fácil porque tú conoces algunas palabras, sí, efectivamente. Muy bien, puedes apagar tu micrófono, ahora voy a explicar. Auquénido. Tú dices auquénido, 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 auquénido. Tú dices auquénido, ¿no? Entonces la fuerza de voz está en la antepenúltima. ¿Y qué nos decía esta regla? Que siempre que la fuerza de voz esté en la antepenúltima es una esdrújula y toda esdrújula se tilda. Alhaja no lleva tilde. ¿Por qué? Porque es alhaja. Alhaja, alhaja. Es una grave. Las graves que terminan en vocal no se tildan. Maletas. Es una grave. Las graves que terminan en S no se tildan. Escuche. Escuche es una grave. Las graves que terminan en vocal no se tildan. Italia. 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 Allá. Es una grave. Las graves que terminan en vocal no se tildan. Por lo tanto, la clave es la A. Pasamos a la 11. La 11 ya está resuelta, así que las voy a explicar. Dice, de la siguiente lista de palabras, ¿cuántas deben tildarse? Tú tienes áspid. Áspid, efectivamente, la fuerza de voz está aquí en la grave. Como termina en consonante diferente a NS o vocal, se tilda. Automóvil es grave. Como termina en consonante diferente a NS, se tilda. Azúcar, lo mismo, es grave.
termina en consonante diferente a NS, entonces se tilda. Ventana, ventana, ventana es grave, pero esta no se tilda. ¿Por qué? Porque todas las que terminan en vocal no se tildan. Sencillez, sencillez es aguda, y las agudas que terminan en consonante diferente a NS o vocal no se tildan. Mástil es grave y se tilda porque termina en consonante diferente a NS o vocal. Cáncer también es grave, se tilda porque termina en consonante diferente a N o S. Señora es grave pero no se tilda porque terminan en vocal. Tambor es aguda, no se tilda porque termina en consonante diferente a NS o vocal. Entonces, ¿cuántas son las que se tildan? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5, ¿no? La respuesta correcta es la E, 5. Ahora pasamos ya a lo que ustedes tienen que hacer. Para la 12, palabra correctamente escrita. A ver, pasamos con el usuario Marjorie. Marjorie, conéctese por favor, active su micrófono. Marjorie, active su micrófono el usuario Marjorie. ¿Está en línea o no está? Sí, ya, muy bien. A ver, Marjorie, para la 12, ¿qué palabra está correctamente escrita? La A. La A. Muy bien, puedes apagar tu micrófono, vamos a analizarlo. Ágil. ¿Tú dices ágil o tú dices ágil? Tú dices ágil, ¿no? Entonces la fuerza de voz está aquí, en la penúltima. Es una grave y se tilda porque termina en consonante diferente a NS o vocal. Mafia. Mafia, la fuerza de voz está en ma. Entonces no tenía por qué tildarse aquí fia, porque la fuerza de voz está en ma. Mafia, tú no dices mafia, tú dices mafia. Entonces esto está incorrecto. Rayás, tú dices ni que fueras argentino, ¿no? Para decir rayás, no. Tú dices rayas. Entonces la fuerza de voz estaba aquí y obviamente no se tilda porque una grave que termina en S no se tilda. Ahora, mucho menos en la última, pues. A ver, almíbar. Almíbar, almíbar, almíbar. La fuerza de voz está aquí en mi. Y mi se debería tildar, ¿por qué? Porque toda grave que termina en consonante diferente a N o S se tilda. Muy bien. Fútil, 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 fútil. La fuerza de voz está aquí, es una grave. Y toda grave que termine en consonante diferente a N o S se tilda, ¿no? ¿Sí o no? Ah, claro, se tilda. Por lo tanto, esto está incorrecto, incorrecto, incorrecto. Lo único correcto era la A. Muy bien, pasamos a la 13. Ya estamos a pocas preguntas de terminar esta parte. Nos faltan solamente 3. ¿Qué alternativa posee solo palabras agudas? A ver, le toca al siguiente usuario, Santiago. Active su micrófono, por favor, el usuario Santiago. Active su micrófono el usuario Santiago. ¿Está ahí? ¿Sí? Miss, Ya. La 13. ¿Qué alternativa posee solo palabras agudas? la 13. Ya, en la 13. ¿Cuál? ¿Cuál es la clave? La A no podía ser. Ya. La B tampoco. A ver, tú eres el que tiene que darse cuenta. A ver, ¿cómo llegas a esa conclusión? A ver, la A no puede ser porque en la parte de actriz termina en Z. Claramente. Ya. Pero actriz es una aguda. No. Ah, Actriz es aguda, porque tú dices actriz, tú no dices actriz. es verdad. A ver, vamos a analizarlo juntos, préstame atención. Plantea no es aguda. Ajá, platea no es aguda, ¿cierto? Porque abierta más abierta se separan. Y acá tienes última sílaba, penúltima sílaba. ¿Esta qué vendría a ser? Esta es una grave. Por lo tanto, descartada la A. Analiza la B. A ver, La B, Mariscal ajá. es aguda. Muy claro. bien, mariscal es aguda. Fuerza de voz en cal. La Retención, retención también. claro, porque lleva tilde. Complot También. también es aguda. Por lo tanto, ¿dónde estaba la clave? En la B, porque todas son agudas. Vamos a ver lo demás. Maquiavélico, aquí es una esdrújula. Óleo, también es una esdrújula. Separamos la E de la O por abierta más abierta.
Celeste es una grave, descartado. Maíz, aguda. Repetía, ya esta ya es una grave, porque tú separas cerrada con tilde más abierta, se separa. Azar, Exacto. azar, ya esta era una aguda, pero ¿dónde lo malogró? Aquí en el medio, en repetía, descartado. Y me repetía. Tambor, aguda. Mendigo, era grave porque la fuerza de voz está en di. Amistad es aguda, pero lo malogró mendigo. Por lo tanto, la clave es la B. La B. Ya. Ahora pasamos al siguiente alumno. Vamos a ver. Sigue Antonio Becerra Vargas. Active su micrófono. Ahorita ya terminamos, nos falta solamente 2, ¿ya? Vamos a tener que terminar porque por 2 no vamos a cortar la clase, pues obviamente. A ver, Antonio Becerra Vargas, active su micrófono. Active su micrófono, sí, muy bien. A ver, dice, mientras que Rubén es humilde, Joaquín, sí, la 14. Mientras que Rubén es humilde, Joaquín tiene una ambición sin límite. ¿Dónde deben llevar tilde? ¿Dónde Ajá. deben llevar tilde? Sí. En todo esto, mira, le voy a poner comillas para que identifiques de dónde a dónde es. Desde mientras hasta límite. ¿Qué palabras deben llevar tilde? ¿Qué palabra? Ujú. Humilde. Humilde. A ver, tú dices humilde, humilde o humilde. Tú dices humilde. La fuerza de voz en humilde está en la grave. Y las graves no se tildan cuando terminan en vocal. Por lo tanto, humilde no lleva tilde. Verifica ahí qué otra palabra debe llevar tilde. Humilde no la lleva. Rubén. Ya, Rubén. Rubén, ¿por qué lleva tilde Rubén? Porque es una aguda que termina en N. Toda aguda que termina en N se tilda. Muy bien, Rubén. ¿Qué más? Y ambición. Ambición, muy bien, ención. ¿Qué más? Aguda que termina en N. Joaquín. Joaquín, muy bien. Joaquín. Aguda que termina en N, muy bien. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Nada más. ¿Seguro? Fíjate bien, ¿ah? Ajá, sí. Sí, lo que me vas a decir. Límite, pues. ¿Por qué? Porque tú dices límite. Límite, la fuerza de voz está en la antepenúltima y todas las antepenúltimas siempre se tildan. Muy bien. Entonces, ¿cuántas son? ¿Cuántas se tildan? Son 4. 4, por lo tanto la clave es la C. Muy bien, pasamos a la última. Le toca a ver, ¿a quién le toca? Kiara Tenorio, activa tu micrófono, Kiara Tenorio. ¿Estás ahí? Ya, muy bien, Kiara. A ver, contigo cerramos ya el bloque de preguntas. ¿Cuál de todas es una sobresdrújula? Fácil, ¿ah? ¿Cuál es una sobresdrújula? ¿Ya la tienes? Kiara Tenorio, ¿ya la tienes? Es una palabra sobresdrújula. Sobresdrújula, cuando la fuerza de voz está en la trasantepenúltima. ¿La tienes o no la tienes? Con eso terminamos ya. Esa es la última. A ver, si no la tiene, paso a otra persona. A ver. Sí, pues si no me contesta, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber, pues? Ya, entonces dímelo por el chat porque no te escucho. Ya, muy bien, Kiara, muy bien, Kiara. Ya ves, si no me avisas, yo no sé. Muy bien, la D. Efectivamente, la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Porque árabe es esdrújula, fuerza de voz en la antepenúltima, décimo primero. A ver, esta es muy larga, décimo primero.
Décimo primero, acá, es grave. Paso, tremendo análisis. A ver, música, esdrújula, devuélvesela, ahí está. La tilde está colocada y esta es la tras antepenúltima. Muy bien, bambú es aguda. Por lo tanto, muy bien, respuesta correcta. Ahora sí, ustedes ya saben que a su chat de intranet les voy a estar mandando la ficha del día de hoy, la ficha virtual que van a tener que resolver y también les voy a estar enviando el link de la clase que van a tener que copiar al cuaderno, ¿ya? Entonces, con eso ya me despido porque ya se terminó la hora. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? No, ¿no? Ya, entonces, adiós. Adiós.